Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este Facebook Live. Primero que todo, agradecerle a María Espinosa, que fue quien me hizo la invitación, la cordial invitación de acompañarnos esta noche acá a través de la página de Facebook del Instituto, para que habláramos un rato sobre claves de comunicación digital política, para que estemos unos 30 minutos alrededor de este tiempo conversando sobre cuáles son para mí las principales características que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir estrategias digitales, a la hora de comunicar a través de espacios digitales y más teniendo en cuenta dos cosas. La primera, que estamos en medio de una pandemia donde los diferentes gobiernos han tenido que casi que improvisar cómo ha sido su comunicación a través de estos canales. Y la segunda es que en diferentes países de Latinoamérica, entre ellos Perú, Ecuador y otros, vamos a tener procesos electorales el año entrante. Inclusive desde este año ya hay muchos precandidatos que están ajustando tuercas, como diríamos aquí, se están preparando, están armando sus equipos, están armando sus estrategias, pensando, obviamente, en el escenario electoral que se avecina. Antes de arrancar, como les digo, vamos a hablar unos 30 minutos. Alrededor de este tiempo les voy a compartir las claves, pero al finalizar, es decir, más o menos a las 8:30, vamos a pasar a una tanda de preguntas para que la gente pueda conversar, para que ustedes puedan compartir conmigo y que no sea yo simplemente aquí hable y hable, sino que sea más una conversación tipo foro. Entonces, para iniciar, la primera de las claves, mientras organizo aquí la presentación, algo importante, ahí tienen mis redes sociales para que vayamos conversando, obviamente también aquí en los comentarios lo pueden hacer. La primera de las claves es entender que la comunicación viene del latín comunicare. Eso no tiene que ver solamente con digital, tiene que ver con comunicación en general. ¿Y esto qué nos dice o qué significa? Pues que tenemos que buscar hacer partícipe al otro. Si buscamos la etimología de comunicare, que obviamente en latín se debe pronunciar de otra forma, mi latín no es que sea muy bueno, tenemos que entender que la comunicación busca o debería buscar hacer partícipe al otro. Algo que normalmente vemos en los canales digitales de los políticos, de las cuentas gubernamentales y ahora inclusive alrededor del COVID-19, es que hay mucha información, pero hay menos comunicación. ¿Y en qué se diferencia la comunicación de la información? La información es unilateral, es decir, es de una sola vía. Yo te comparto algo, tú lo ves, tú lo lees y tratas de interpretarlo como puedes. La comunicación, por el contrario, es de doble vía. Es decir, tiene que haber feedback, tiene que haber retroalimentación, tiene que haber muchos otros elementos indispensables que ayudan a que se genere comunidad, a que se genere conversación y no simplemente a que se nos vuelva ahí un escenario solo para compartir contenido y nada más. Entonces, la primera clave que tenemos que tener en cuenta y que por supuesto nos va a ayudar un poco a mejorar nuestra relación entre el ciudadano, entre los posibles votantes, entre nuestra comunidad y nuestra marca, es entender que la comunicación parte del latín comunicare, que a su vez significa o está relacionado con hacer partícipe al otro. Que eso, entre otras cosas, también significa o también tiene relación con entender que los perfiles políticos de redes sociales no están hechos para construirse simplemente alrededor de momentos coyunturales, o no se deberían pensar así. Cuando un político toma la decisión de abrir canales digitales, de hacer parte de los canales digitales, de hacer parte de redes sociales, tenemos que entender que esto es una decisión de vida. Esto no es una decisión de un ratico, eso no es o no debería ser una decisión de un ratico, una decisión solo por una campaña electoral. Vámonos a un escenario real. Si yo soy un candidato al Congreso, a la presidencia, a una municipalidad, lo que ustedes consideren, ¿cuánto dura la campaña? Pongámosle que dure mucho 10 meses, ¿sí? 10 meses y simplemente abrir un espacio para 10 meses no tiene ningún sentido. Pero ¿cuánto dura una carrera política? Una carrera política puede durar 30, 40, 50, 80 años, no sé, muchos años puede durar una carrera política y no estoy queriendo decir necesariamente que hay que tener redes sociales para toda la vida, no, pero sí hay que abrir los canales digitales pensando a futuro, teniendo perspectiva con ellos, por supuesto, no simplemente generándolos o publicándolos para un eventual momento electoral. ¿Sí? Hay que
analizarlo a profundidad. Y en ese sentido hay que tener claridad que los perfiles sociales son pensados para los ciudadanos. Normalmente la comunicación digital que vemos en diferentes escenarios políticos es de acá para allá, es decir, del político hacia el ciudadano. Y se nos olvida que quien interactúa, que quien vota, que quien comparte, que quien conversa, no es necesariamente el político. Son la ciudadanía, son la comunidad que hay ahí alrededor del candidato, alrededor del político, alrededor del gobierno. Por eso tenemos que pensar perfiles para los ciudadanos, no para momentos coyunturales y finalmente entendiendo que esto es un tema de vida. Eso, el estar en digital es una decisión de vida, no es una decisión para un momento coyuntural específico. Esa entonces sería la primera clave. Recapitulemos. Entendamos que la comunicación digital política parte del latín comunicare, que busca hacer participar al otro. Entonces, por ahí ya vamos viendo algo relacionado con comunicación digital. Segundo, que los perfiles son pensados para los ciudadanos y que tenemos que entender que tenemos que bajarle a la información y subirle a la comunicación, que no son pensados para momentos coyunturales y por ende esto es una decisión de vida. La segunda clave, esto sí que lo vemos normalmente en escenarios políticos, las bitácoras, ¿sí? Normalmente las cuentas políticas son puras bitácoras. Hoy estamos desde el barrio tal, hoy desde la municipalidad tal, hoy visitando a fulanito, a peranito, a sutanito. Se vuelven bitácoras. Imagínense cómo eran las bitácoras de los capitanes de los barcos, ¿sí? Por ejemplo, mayo 25 del 2020. Hoy salió el sol, hoy nos alumbró. O sea, así eran las bitácoras de los capitanes. Y muchas de las cuentas sociales de los políticos son así, bitácoras. Y tenemos que pasar de la bitácora a la comunidad. Y comunidad digital, cuando hablo de comunidad digital, no me refiero solamente a likes, no me refiero solamente a seguidores, porque seguidores que no interactúan son cifras, ¿sí? Y eso no sirve para nada. Seguidores que se vuelven comunidad son aquellos que interactúan con mis publicaciones, que conversan conmigo, que preguntan, que comparten el contenido y que por ende ayudan a que el alcance aumente. Eso es comunidad. Pero más allá de eso, comunidad es aquella persona o aquel grupo de personas que trasciende y va más allá de lo digital y que hace parte entonces de un equipo político y que va a un meeting y que participa de los escenarios offline. Hago un paréntesis, es clarísimo que por estos días los escenarios offline pues están vistos o están totalmente opacados porque no podemos salir, porque estamos en cuarentena y demás, pero más adelante, a partir probablemente del segundo semestre y obviamente la campaña presidencial y de Congreso 2021, pues sí vamos a tener que seguir haciendo participación en escenarios offline. Entonces ahí vamos a tener que activar nuestra comunidad. Y para entender esto y para transformarlo eso de bitácoras a comunidad, pues tenemos que evitar la personalización de las redes sociales. Es decir, normalmente el protagonista de las redes de un político, ¿quién es? El político, ¿sí? Y hablan del yo, y hablan del yo hice, y yo estoy, yo estuve, yo participo, yo, ¿sí? Cuando estamos hablando que quienes votan, que quienes se vuelven comunidad es la gente. Entonces, por eso tenemos que entender que las redes sociales políticas tienen que cambiar ese yo por el nosotros, cambiar ese yo por el ustedes, cambiar ese yo por la comunidad, porque tenemos que entender que finalmente si la gente se ve identificada, ¿sí? Se ve o genera empatía, ve un liderazgo y ve una postura, con esos cuatro elementos, pues probablemente vamos a poder generar que esa persona que está ahí, ese seguidor que inicialmente era una cifra, por supuesto, se vuelva ya comunidad y trascienda y participe e interactúe. Si nosotros hacemos contenido solo para el ego, estamos llevando esto a la, por no decir una vulgaridad, a esta hora. Pero imagínense la vulgaridad que quieran. Tenemos que hacer contenido para que la gente interactúe. Siempre he pensado algo, las redes sociales políticas, en este caso, tienen que buscar tres objetivos: entretener, educar e informar. Repito, tienen que buscar entretener, educar e informar. ¿Y por qué tiene que tener los tres? Porque hoy en día nuestras redes políticas, las redes de gobierno, no compiten contra otros políticos. Es contra lo que menos compiten, la verdad, ¿sí?
compiten contra otras redes, contra otros canales, contra otros contenidos que generan más atención, porque hoy no competimos por el like, hoy competimos por la atención de la gente. Y hoy que estamos en este confinamiento y que hay tantos impactos, hay tantos lives, hay tantos contenidos, hay videos, hay otro tipo de cosas, pues es mucho más difícil competir por la atención. Entonces tenemos que entender que la gente quiere entretenerse, pero la gente también quiere ser informada, pero la gente también quiere conversar y, por supuesto, la gente también se quiere educar. No quiere ver a un político que le hable de política, no quiere ver a un político que le hable del yo, no quiere ver a un político que muestre una foto política, la típica foto haciendo el bien, o la típica foto tipo equipo de fútbol así todos abrazados o haciendo la B de victoria. Eso no lo quiere ver. Y todo eso que estoy mencionando hace parte de esta personalización que estoy mencionando en este preciso momento. Entonces ahí tenemos la segunda clave, evitar la personalización de las redes sociales. Y en ese sentido es importante entender algo. Cuando yo estoy diciendo o estoy mencionando que las redes sociales tienen que buscar construir comunidad, tienen que buscar interacciones de la gente, pues tenemos que tener algo presente. Y aquí es un pequeño paréntesis inmenso que hay que hacer. Y es que no le podemos imponer al político estilos. No estamos pensando en que, o no podemos pensar en que las redes son para construir personajes. Las redes son para potenciar la imagen de personajes ya creados. ¿Y cómo así que personajes ya creados? Y voy a ponerlo en diferentes escenarios. Piensen en su presidente, en Vizcarra. Piensen en otro presidente como Donald Trump. Piensen en otro presidente como Bolsonaro. Piensen en un presidente como Nayib Bukele. Ahí hay cuatro estilos completamente distintos. Si yo a Bukele le digo, hey, salí, grábate un video selfie, ¿sí? Y sonreí y hace un chiste, va a ser normal, la gente lo va a tomar bien, porque finalmente su estilo de comunicación, su estilo de liderazgo y su estilo de marca política apuntan a eso, ¿sí? Y finalmente lo que estamos haciendo es trayéndonos unos elementos offline a un escenario online. Pero si yo le digo a un Vizcarra, si yo le digo a un Duque, si yo le digo a un Bolsonaro, que pueden llegar a ser un poco más serios, que hagan eso, la gente lo va a sentir como algo forzado. La gente no va a sentir como algo natural. Y si alguna cosa funciona en las redes sociales es la naturalidad, porque es que nosotros seguimos gente, nosotros no seguimos máquinas, nosotros no seguimos políticos porque sean políticos, sino porque son ciudadanos antes de políticos. Y por eso muchas veces con lo que mejor interactuamos, a lo que más likes le damos, o como dirían los influencers, más amor le damos, es precisamente a personas que nos muestran sus estilos de vida, que nos muestran y nos comparten lo que hacen en su día a día. No significa, ojo, tampoco que vamos a empezar a mostrar el día a día de los políticos. Hay que entender hasta dónde. Pero a lo que yo voy es que finalmente, para resumir este segundo punto, tenemos que pensar hasta dónde la personalidad de nuestro político da para compartir contenido. Tercera, todo lo que publiquemos no puede ser simplemente porque al político le dio la gana, o como mencioné en el segundo escenario, para aumentar el ego del político. No, señor. Hay que pensar con base en intereses, es decir, lo que la gente quiere ver, lo que la gente necesita ver y necesita que le comuniquen para poder que se genere precisamente esa interacción. No es simplemente compartir porque en la campaña dijeron, ay, eso hay que compartirlo. Oye, no, ¿por qué hay que compartirlo? ¿En qué está basado para compartir? Y en este sentido, hay algo importante, y es que los contenidos los podemos dividir en dos escenarios, o normalmente yo digo que se dividan en dos escenarios. Por escenario número uno, tenemos contenidos atemporales, o contenidos que pueden ser publicados en cualquier momento y no pasa nada, pues siguen funcionando, siguen siendo válidos y demás. Contenidos atemporales, ¿como cuáles? Pues contenidos atemporales como la hoja de vida del político, del candidato, que eso normalmente no cambia, como algunas propuestas que normalmente no cambian, como visitas incluso que hayan sido previamente realizadas, que eso simplemente sigue siendo efectivo, contenidos no políticos, como cosas relacionadas con la familia del candidato, con los hijos, la esposa, la pareja, lo que sea, son contenidos atemporales. Y por el otro lado tenemos contenidos en caliente o contenidos en vivo, que son contenidos asociados a mítines, son contenidos asociados a actividades en tiempo real, contenidos asociados a tendencias o coyunturas puntuales de la nación o de la localidad o de la municipalidad. Esos son contenidos en caliente.
Entonces nosotros podemos perfectamente dividirlos en estos dos grandes bloques. Obvio, cada bloque y cada tipo de contenido tendrá que tener distintos objetivos. Habrá unos que apunten a construir comunidad, habrá otros que apunten a generar opinión, habrá otros que apunten a generar interacciones, habrá otros que simplemente busquen es entretener, porque ya lo dijimos, la gente quiere entretenerse, la gente no quiere simplemente ver a un político ahí que le hablen de política, sino que quiere algo mucho más. Y por eso es importante entender que, por ejemplo, cuando estemos en campaña, cuando vayamos a construir contenidos, no se puede limitar exclusivamente o a una escucha digital o a análisis digitales, sino que tiene que haber una integralidad entre el online y el offline. Como muchas veces he dicho, sin tierra no hay aire, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que hay que tomar elementos que nosotros todo el tiempo estemos analizando por fuera, lo que diga la gente, las encuestas de tierra que se hagan, los análisis, los grupos focales, etcétera, etcétera. Y por eso hago otro paréntesis. Un estratega digital no se debería quedar en una oficina, tiene que salir con el candidato, verlo cómo lo reciben, ver dónde tiene más aceptación. Y con toda esa información cruzada, por supuesto, con lo que trabajemos en digital, como mencionaba, con las escuchas sociales o el social listening, con los análisis de los contenidos, con las cifras y demás, ahí sí generar contenidos que estén integrales y que respondan, como lo mencionaba previamente, a los intereses de quién, pues de la comunidad de la que hablamos en el punto 1 y que hablamos en el punto número 2. Ahí tenemos 3. Vamos con la cuarta. Antes de publicar o hacer cualquier cosa, hay que investigar, ¿sí? Cuando estamos en campaña, hay que hacer varias investigaciones. Primera, antes de empezar campaña, por ejemplo, si ya están pensando en campaña 2021, desde hoy habría que empezar a hacer investigaciones. Y cuando yo hablo de investigación, pues hago un énfasis en que este diagnóstico o esta antropología digital que hagamos de nuestro candidato o de nuestro político que vaya a aspirar a algo, pues tiene que dividirse en 3: cuantitativa, cualitativa y yo le agrego un tercero que es psicológica. ¿Por qué cuantitativa? Pues porque las redes tienen cifras. Cifras como cuáles: crecimiento de seguidores, pero ojo con los seguidores, es seguidores netos, es decir, seguidores ganados menos seguidores perdidos, y ahí sí me da seguidores netos, porque no, pues es como decir que caminé 3 pasos para adelante y 3 para atrás, realmente no caminé 3, sino que no caminé nada porque me devolví. Eso es lo que hay que entender. Entonces, seguidores, pues hay otras cifras relacionadas con compartidos, con comentarios, con alcance, con impresiones, entre muchas otras. Esas cifras, todo ese análisis son cifras cuantitativas, ¿sí? Tenemos las cualitativas. Entonces, ¿qué son las cualitativas? Pues la interpretación de eso anterior. ¿Qué significa que hayamos subido tantos seguidores en tanto tiempo? ¿Qué generó que subiera? Generó tales publicaciones que generaron que la gente se enganchara, pero también estas tales hicieron que perdiéramos seguidores. Pero, ¿qué compartió la gente? Compartió contenidos del tipo tal. Esa interpretación es cualitativo. Y psicológico, ¿por qué es importante el análisis psicológico? Pues porque va en función de conocer la percepción que está generando nuestro candidato. Porque partamos de un hecho, las redes sociales son puras percepciones. Hay muchas cosas que no son ciertas o que son parcialmente ciertas, más bien, porque finalmente las redes sociales son unas construcciones que nosotros hemos hecho alrededor de lo que deseamos o lo que aspiramos ser. El marketing tiene 3 elementos importantes que en redes se ve mucho: inspiración, aspiración y necesidad. Y eso se ve en las redes. Nosotros jugamos con eso. Buscamos que la gente diga, yo quiero ser como él, o este man o esta persona es alguien que me inspira a hacer algo, ¿sí? Pero también es alguien que me puede ayudar a suplir una necesidad. Entonces, por eso hablo de inspiración, aspiración y necesidad, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que el tema psicológico es alrededor de las percepciones, esto hay que hacerlo antes de empezar cualquier campaña. Eso nos hace faltando un mes para las elecciones. Esto nos hace faltando 2 meses para las elecciones. Se hace faltando muchos meses para las elecciones, para poder mirar por dónde voy encarrilando a mi candidato o a mi político en pro de un objetivo. Que vale aclarar también que las redes no siempre, las redes políticas no siempre se construyen en función de votos, se construyen en función de muchas otras cosas más allá de los votos. Yo puedo tener unas redes construidas para posicionar un candidato, yo puedo tener unas redes construidas para restarle votos a otro, no necesariamente para que gane yo, sino para que pierda el otro.
Yo puedo construir unas redes para muchas actividades, lo mismo que decidir lanzarse. Hay gente que se decide no para ganar, se decide para participar y para hacerse contar, y en función de eso van las redes. Por eso, aquí otro elemento en esta investigación es también cuál es el objetivo macro de campaña, cuál es el objetivo de la estrategia general y en función de ella, pues vamos a construir nuestra estrategia digital o nuestro plan de acción digital, ¿sí? Entonces, esta investigación hay que hacerla. Pero también, pues, como parte de esta investigación, hay que analizar la competencia, hay que hacer benchmarking, hay que mirar quiénes son esos principales candidatos y cómo se están desempeñando en redes para poder hacerle seguimiento. Y hay que hacerle seguimiento periódicamente. Y algo importante que hay que empezar a analizar y es que tenemos que cruzar el Big Data, todos esos datos grandes que salen en redes, en digital, porque hay algo importante y es que aquí he mencionado redes muchas veces, pero la comunicación digital no es solo redes sociales, es sitio, es apps, es canales de video, es redes sociales, es SMS, es automatización, es muchas otras cosas más allá de redes sociales y todo eso da datos, ¿sí? Todo eso me da información, pero también hay una información que no me la da lo digital, me la da la vida normal, tradicional, offline, y hay que también entender por qué la gente se comporta como se comporta. Yo siempre he mencionado que cuando hacemos marketing digital, que finalmente es marketing, solo que aplicado a canales digitales, tenemos que utilizar o tenemos que complementar nuestro trabajo con 3 IAs. Yo menciono que son 3 IAs: antropología, psicología y sociología. Es decir, hay que entender cómo piensa la gente, cómo se comporta la gente y cuál es el contexto en el que está la gente. Y a partir de toda esa información, cruzada con lo digital, por supuesto, pues va a salir algo mucho más completo para poder construir nuestra estrategia y para poder enfocarlo hacia una campaña exitosa. Hay un libro que les recomiendo mucho de Martin Lindstrom que se llama precisamente como está ahí en la presentación, Small Data. No es en inglés, el nombre es en inglés, pero está en español para que lo busquen. No estoy seguro que esté en internet, creía que sí, para que lo busquen y entiendan un poco más el concepto al que me refiero. Que básicamente el Small Data a lo que va o en lo que se quiere enfocar es precisamente en cómo se comporta la gente, por qué hace ciertas cosas y esto nos va a servir también de insumo para cruzarlo con lo digital. Y la última clave para pasar a conversar un poco es que toda esta medición que hacemos, o sea, todos estos datos, todos estos análisis que estamos interpretando, pues siempre tienen que ser en función de la toma de decisiones. No es simplemente para llenar un informe, para pasárselo a un candidato. No, nosotros como digitales tenemos que tener la capacidad de que esta información que estamos recopilando nos sirva de insumo para tomar decisiones. Decisiones tan sencillas como qué publicar, porque eso la verdad es una decisión muy sencilla en el marco de una campaña, hasta decisiones un poco más complejas como qué tipo de pauta hacer, cuánto presupuesto sacar, en qué barrios decir qué, ¿sí? Qué tipo de información incluir dentro de los discursos, porque claro, cuando hacemos análisis, pues vamos entendiendo a la gente de qué está hablando. Por ejemplo, yo el año pasado estuve en una campaña a una alcaldía. Esa campaña salió exitosa por diferentes factores, entre ellos por lo digital, y cuando hicimos campañas publicitarias, faltando un mes más o menos, esas campañas se segmentaron por comunas, ¿sí? Habían diferentes comunas en el municipio, pero no en todas las comunas, Andrés, como se llama el alcalde, pues tenía la aceptación que nosotros queríamos. Entonces empezamos a revisar datos de las encuestas que habían hecho. Faltando un mes y pico, se hizo una encuesta muy grande, no la hicimos nosotros, la hizo una alianza de medios en Ibagué, y entonces lo que empezamos a encontrar fue que había unas comunas, primero, que tenían unos temas específicos, es decir, había unas comunas que les importaba más o les preocupaba más el empleo, la seguridad, y así sucesivamente. Y adicional a eso, pues también entendimos en cuáles tenía más favorabilidad él y en cuáles tenía más favorabilidad la competencia. Con base en eso empezamos a hacer campañas segmentadas. ¿Y eso qué significó? Que tomamos la decisión de a cuáles comunas íbamos a mostrarles el qué contenido. Entonces hubo unas donde mostramos quién era Andrés, mostramos en otras cuáles eran las propuestas alrededor de seguridad, en otras cuáles eran las propuestas alrededor de economía o el tema de empleo, si no me equivoco, y así sucesivamente. Es más, no hicimos campaña para toda la ciudad, hicimos campaña para unas comunas específicas.
y segmentamos ahí porque sabíamos que ahí teníamos mucha más fuerza, con contenidos compartibles, que llamo yo, y es contenidos que la gente diera clic en compartir para aumentar el alcance, para que la pauta que estábamos haciendo, que como les dije, partió de esa integración on-off y que además medimos precisamente en función de la toma de decisiones, tuviera mejor resultado, como pues logramos tener en esa campaña. Y finalmente, hay que entender que esta medición no se hace la misma desde el principio hasta el final. Y por eso hay que entender que el ecosistema digital está vivo, como cualquier ecosistema. Es decir, puede ser que hoy arranquemos con nuestros candidatos a la presidencia o al Congreso, en Perú, en Ecuador, en Colombia y demás, con 3 redes: Facebook, Twitter, Instagram. ¿Por qué? Pues porque sí, porque son las que tiene, porque son las que traía, por cualquier motivo. Pero en 6 meses o en 4 meses empezamos a entender que había otros canales. Puede que nuestro candidato sea un candidato muy relajado, muy tranquilo, muy joven, y por ende aplique perfectamente para TikTok. Y entonces digamos, venga, abramosle TikTok, porque su personalidad, porque ¿cómo se dice? Su estilo de comunicación y su marca aplican para esta red. Entonces ahí ya no van 3, van 4, pero se tomó la decisión en 4 meses. O así sucesivamente. Puede que más adelante decidan hacer SMS, decidan tener un sitio web, decidan tener un blog. Entonces el ecosistema está vivo. Segundo elemento, la campaña se divide por facetas o por etapas, ¿sí? Hay una etapa de reconocimiento o de posicionamiento, dependiendo del tipo del candidato. Hay otra etapa que está enfocada en el hecho de educación electoral. Puede que haya otra que esté enfocada alrededor de posicionar posturas, o si es un cargo, o si es un tema de número y más logo, entonces posicionar número y logo. Hay una etapa llamada la acción. Mejor dicho, hay diferentes tipos de etapas. Y en función de eso tenemos que medir. No es lo mismo medir faltando 10 meses, que podemos medir, por ejemplo, mensualmente, porque está la campaña suave, porque todavía hay pocos candidatos, o hay muchos, pero no está claro todavía quiénes son los directamente competencia de nosotros, a medir faltando 2 meses o a medir faltando un mes, que hay que medir casi que diario, ¿sí? Para poder tomar decisiones en caliente, porque faltando un mes y que toca tomar decisiones súper rápido, faltando una semana con mayor razón. Entonces, por eso hay que entender que la medición se hace por etapas. Entonces, para recapitular y cerrar, entendamos que la comunicación viene de comunicar, que ser partícipe a la gente. Las redes se hicieron para la ciudadanía, no solamente para el político, no solamente despersonalicemos un poco estos canales, generemos más comunicación, menos información, busquemos que la gente participe, busquemos que la gente interactúe, por supuesto, crucemos información y data del off con el on para poder integrar y generar una relación mucho más efectiva con la ciudadanía. Hagamos análisis periódicamente. Por supuesto, hay que hacer un diagnóstico antes de empezar, tanto interno como externo, tanto para nosotros como para la competencia, y entendamos que esta medición se hace por etapas y no se hace una única medición, sino que es periódico. Más puntual para dónde, 30 minutos exactamente conversando. Aquí quedan mis datos, por aquí me pueden contactar, pero antes de irme, por supuesto no me voy todavía, vamos a abrir a preguntas, vamos a abrir a comentarios para que pues sean ustedes los que entren a conversar conmigo un rato. Así que si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen casos que queramos participar aquí, pues por supuesto se los dejo aquí abierto para que podamos conversar. Voy a volver a poner aquí un ratico. Mientras ustedes preguntan, voy saludando. Por aquí, Luis Hernández dice adelante, atentamente Luis. Ketty Vázquez también, está por acá presente. José Ignacio Penagos también desde Colombia nos saluda. Excelente, Juanse, gracias papá. Por aquí Nicolás Espinosa también nos saluda. Adelante. Seida Palacios desde Cusco. Un saludo, Seida. Elena Galván, buena estrategia, saludos desde San Miguel. Por aquí, Carla, excelentes tips o claves, esto muy enriquecedor, conocimiento más decisión. Gracias, Carla, saludo para ti. Lady Mayama también nos saluda, excelente, Juan.
No sé si de pronto quieran preguntar algo, tengan algún caso que quieran que discutamos. Porque mientras ustedes van preguntando, yo les voy impulsando aquí con algunas ideas adicionales. Algo importante para tener en cuenta con esto de lo digital. Esto primero no es nuevo, o sea, la comunicación digital no es tan nueva realmente. Digamos que se partió en dos, por supuesto, con Barack Obama en el 2008, porque ahí pues finalmente fue donde se mostró una gran estrategia digital. Trump también, pero no han sido los únicos. Aquí como que en Latinoamérica, de México hacia abajo, el gran ejemplo en este momento, por supuesto, es Nayib Bukele, que lo han llamado el presidente millennial, un presidente que tiene sus particularidades con el que yo no estoy 100% de acuerdo, pero pues obviamente eso no significa que no haya hecho acciones digitales interesantes. Pero algo importante para que lo tengan en cuenta, no porque Nayib, Obama o cualquier otro candidato sea cercano, empático y demás, entonces Trump, Bolsonaro y cualquier otro político que sea mucho más conservador y serio en su comunicación esté mal. No, hay diferentes estilos de marca, hay diferentes estilos de comunicación. Entendiendo, por supuesto, a quién estás hablando, es que se construye esta marca. ¿Sí? Hay gente que le funciona y que le interesa y que le parece supremamente bien el estilo este mucho más serio que pueden tener diferentes políticos, pero habrá otros que por supuesto estén mucho más cercanos y les parezca más interesante el estilo empático que puede tener pues un personaje como Nayib Bukele. Aquí nos siguen saludando, pero hay dos preguntas. ¿Cuáles son las etapas o características de una campaña política digital? Bueno, varias cosas. La primera es que la campaña política digital primero está asociada o debería estar asociada o alineada más bien a la estrategia general de campaña, como mencioné en medio de la charla. Es decir, si ya hoy tenemos unos primeros lineamientos de estrategia, por ejemplo, en el caso peruano, que ya están pensando en 2021, pues sí que falten 7 meses, tenemos que entender cuáles son las etapas que se han trazado en la estrategia general. ¿Sí? En ese sentido, si ya hay, pues entonces nos alineamos a esa, entendiendo que hoy puede ser un primer momento de posicionamiento. Pero si ya no tenemos eso, sino que estamos partiendo de cero y estamos empezando primero desde el digital, podemos entender que hay diferentes etapas. La primera es el diagnóstico, por supuesto. El primer paso es el diagnóstico, donde analicemos dónde estamos, para dónde vamos, quiénes somos, etcétera. La segunda etapa es entender cuáles son los objetivos que queremos cruzar, que queremos lograr alrededor de nuestro trabajo en digital. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Ese macro objetivo, los objetivos específicos y qué necesitamos para lograrlos. El tercero es a cuáles son nuestras audiencias, a quiénes le estamos hablando. Yo las audiencias, por ejemplo, las divido en tres. Ustedes dirán que yo porque digo todo en tantas cosas, pero es que es más fácil entenderlo así. Yo las divido en tres: alta relevancia, relevancia media y relevancia baja. No significa que entonces a la baja no le hago nada, no, obviamente dependerá de cada audiencia, qué tipo de contenido le genero, por qué red le hablo, entre otras cosas. Entonces ahí va el tercer elemento de la estrategia, audiencias. Cuarto, entonces ya entra un tema de plan de acción como tal. Y en ese plan de acción tengo que construir varias cosas. Tengo que construir o definir cuál es mi ecosistema digital, tengo que definir cuál es la identidad de marca, ¿sí? Cuál es la voz y el tono, cómo voy a hablar en digital. Tengo que pues, colocar elementos de mi arquetipo de marca, o sea, algunas cosas que me vayan a definir qué responder, cómo voy a responder, si voy a ser cercano, si no voy a ser cercano, si voy a ser serio, entre muchas otras características. Pero también en ese plan de acción tengo que definir qué voy a hacer en cada uno de los canales o de las plataformas que definí en mi ecosistema y qué quiero lograr en cada uno y qué tipo de contenido voy a publicar allí. Y finalmente, pues tengo que medir todo esto, ¿sí? ¿Cómo voy a medir todo esto que me acabo de poner? A grandes rasgos, esos son algunos de los elementos de una estrategia digital. Por aquí Julio dice, saludos, quisiera una opinión de un caso en Perú donde un partido ganó curul en el Congreso por memes. Hay un tema con los memes. Hay algo que entender en el tema digital. Yo nunca he visto que nadie, ninguna parte del mundo gane solo por lo digital. Gana por el contexto, entre otras cosas, en el que se desarrolla la campaña. Es decir,
Uno no crea memes de la nada. Los memes tienen de fondo un montón de información y esa información está relacionada con momentos coyunturales, está relacionada con contextos ciudadanos, está relacionada con expectativas, con necesidades, con obviamente también con temas, por ejemplo, de rechazo frente a ciertas cosas que estén sucediendo a nivel nacional o a nivel local. Todos esos elementos son los que pueden hacer, por supuesto, que alguien gane una elección, no solo el escenario digital o no solo el uso de memes. El uso de memes puede, lo que sí puedes afianzar el mensaje, hacer que se visibilice mucho más el mensaje, pero no hay ninguna campaña que haya ganado, o solo por memes o solo por digital. Ni siquiera la de Barack Obama, que es como la gran sonada desde hace 12 años, pues que tuvo gran eco. No, y ganó por muchas cosas, entre ellas porque supo utilizar las redes, pero entendió el contexto en el que estaba, entendió el momento en el que estaba pasando Estados Unidos, el hecho de que él tuviera una ascendencia afroamericana también le ayudó, bueno, un montón de variables juntas lograron generar esto. Jorge nos dice, de acuerdo a mi experiencia, ¿qué tanto impacta el uso adecuado de las redes sociales en la decisión de los electores? Mira, yo siempre he creído que las redes sociales en votos, ojo, en votos no aporta más del 20% de los votos. Pero si estamos hablando de otros objetivos como el posicionamiento de marca, como la visibilidad de información, como ya un tema de campañas de contraste, pueden aportar mucho. Eso no es directamente votos para mí, pero sí puede ayudarme a construir o aportarle, por supuesto, a una campaña como tal. Sí, pero también puede ayudarme a defenderme de ataques de campaña, porque yo puedo atacar o puedo hacer campañas de contraste. Entonces, porcentualmente, me atrevo a decir que no más del 20% de los votos le aplican. Pero vale aclarar algo, y no entré como a profundizar un poco más que todo por el tema de tiempo, pero sí hay un canal que sí le está aportando mucho, o sí le va a aportar mucho, no solo a votos, sino a opinión, es WhatsApp. Pero WhatsApp es una red, o más que una red, es una plataforma particular porque no hay forma de medirla. WhatsApp, si yo entro a visibilizar o analizar o a monitorear WhatsApp, ya puedo estar infringiendo una ley y puedo estar metiendo con algo de privacidad que por supuesto lo que va a generar es que se me devuelva eso y me metas en un problema legal. Entonces, las redes hay que utilizarlas sí, los canales digitales hay que utilizarlos sí, integralmente, no limitados exclusivamente a redes, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a Twitter, ni demás, sino que sean algo integral, que todo aporte, por supuesto, a la campaña. Porque uno dirá, pues 20% es muy poco. Sí, pero por el 20% se pierde una campaña. No, se puede perder por menos. Espérenme que por aquí vamos. Cristian, ¿cómo debe implementarse estrategias de comunicación digital en los gobiernos locales? Esta pregunta me gusta mucho, entre otras porque aplica algunas características de lo que voy a decir, aplica para gobiernos y aplica para campañas. Algo importante que todo equipo político debería tener asociado a lo digital deberían ser equipos territoriales, ¿sí? O redes territoriales. Por eso hablaba ahora de el on más el off. ¿Y eso qué significa? Yo debería tener gente en los diferentes territorios que yo pueda activar en determinados momentos, que yo pueda compartirle contenido, ellos me sirvan de amplificadores de la información, pero que yo también pueda utilizarlos en algún momento para que se activen en tierra. Es decir, yo pueda movilizarlos en tierra. Entonces, ¿cómo puedo utilizar las redes precisamente para los gobiernos locales? Es primero que todo, además de todo lo que acabo de decir, del diagnóstico y demás, que aplica para gobiernos locales y para campañas, debo tener claridad sobre cuáles son mis equipos territoriales y cómo los voy a activar. ¿Qué tipo de información le comparto a quién? Puede que una comuna X necesite una información y la comuna Y necesite otra. Yo no puedo compartirle lo mismo a todos. Tengo que mandarle una información a unos y tengo que mandarle información a otros. Yo eso lo he denominado red de redes. Es decir, hay un nodo central, que es mi campaña, o sea, el equipo central de campaña, el equipo digital, y yo voy segmentando la información de a quién se lo mando. Y ese a quién se lo mando es unos líderes territoriales, que a su vez ellos enviarán información a sus diferentes equipos de trabajo, ¿sí? A los que sabemos que van a compartir todo lo que les pasen sin filtro. Ese sin filtro es lo que muchas veces necesitamos. Entonces, además de la estrategia que les mencioné, esto que acabo de decir de la red de redes puede entrar a complementar, por supuesto, el trabajo digital en gobiernos locales.
Carla nos dice, ¿cuál es la red social líder en comunicación política? ¿Nos puede, por favor, brindar un orden jerárquico? No existe un orden jerárquico. O sea, no hay una receta de cocina. Hay unas redes, por supuesto, que pueden llegar a ser más afines con el mensaje político. Pero hay una cosa importante, y es que antes de decirte yo, mira, esta es la red principal, pues obviamente hay que entender los contextos. ¿Qué sí podría yo decir? Que la red más utilizada indiscutiblemente es Facebook, pero también la pregunta es, ¿utilizada por quién? Porque, por ejemplo, hoy la red que más crecimiento ha tenido, por lo menos en estos 2 meses de cuarentena y de confinamiento obligatorio en muchos países, es TikTok, no es Facebook, ¿sí? Pero ahí donde uno entra a decir, ¿será que TikTok me sirve para mi estrategia política? ¿Será que mi político aplica para una red como TikTok? ¿Sí? ¿O será que me quedo en Facebook porque tal vez el público objetivo al que yo le estoy apuntando está en Facebook? ¿Qué es lo que pasa? Twitter se ha vuelto una red muy política, una red muy de opinión, pero por la forma como nosotros los ciudadanos normales, comunes y corrientes, no políticos necesariamente, conversamos en Twitter. La volvimos nosotros mismos una red de opinión, una red informativa, una red para alegar, para pelear, para generar polémica. Pero además se volvió importante porque los medios de comunicación tradicional, radio, prensa y televisión, están tomando información de ahí. ¿Sí? Entonces es cada vez más común escuchar en espacios radiales o escuchar en espacios televisivos. Es tendencia en Twitter, porque están pendientes de ahí, pero no los medios, los periodistas que hacen parte de los medios. Entonces, si tú lo que quieres es visibilidad ante periodistas, Twitter puede ser una muy buena opción, pero ojo, interactuando con periodistas, no etiquetando @el periódico tal, no, @fulanito de tal, que es editor político, que es periodista político, que es de economía, que es de tal, ¿sí? Esa puede ser una red, si lo que quieres es relación con los medios. Si lo que tú quieres es mostrar o generar empatía, mostrar como el backstage de la campaña o del gobierno, Instagram, por supuesto, es la red. Si tú lo que quieres es generar una comunidad audiovisual y que la gente te encuentre no solo por redes, sino por buscador, pues YouTube puede ser una posibilidad. Pero si lo que tú quieres es que interactuar o conversar, por ejemplo, con un público más adulto, que sabemos que comparten contenido, los mayores de 50, por ejemplo, es un público al que mucha gente no mira, pero es un público muy interesante porque comparte contenido, porque tiene tiempo y en muchos casos porque tiene la posibilidad y las ganas de estar participando en diferentes actividades. Entonces puede ser que Facebook. Entonces todo depende, por eso te digo, no es que exista una red líder, por supuesto el número de cuentas Facebook les gana a todos, ¿sí? Pero si lo vemos así, pero si lo vemos ya en función del objetivo, en función del público, pues mira que ahí mencioné 4, 5 por encima que pueden servirnos. Seita nos dice, ¿cuál es la clave para una buena campaña digital? Lo mismo que mencioné hace un momento, no hay una receta, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una campaña en Perú que en Colombia, pero además no es lo mismo hacer una campaña en Cusco que en Lima, o una campaña en Chiclayo que en Lima, o en nuestro caso no es lo mismo hacer una campaña en Medellín que en Barranquilla, que es la costa. No, o sea, cada contexto es completamente distinto. Yo aquí di unas generalidades. Todas estas claves que acabo de dar van en función de una buena campaña digital, porque yo las puedo adaptar a diferentes contextos, a diferentes objetivos y públicos para poder lograr objetivos que me haya propuesto como tal. Pero que haya una clave macro para ser exitoso en redes no existe. Pues sería yo un mentiroso si vengo a decirles. ¿Cómo planificar la publicidad política en las redes sociales? ¿Cuáles son los objetivos alcanzables? Considerando que en el Perú hablar de política se ha vuelto fobia y poca es la confianza de la política por los malos políticos, mucha corrupción, inclusive en tiempos de pandemia. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que no solo pasa en Perú que la gente esté cansada o tenga una cierta fobia a la política. Yo creo que eso es un mal latinoamericano, porque la corrupción es un mal latinoamericano, desafortunadamente. Es más, yo creo que es mundial, pero pues en Latinoamérica sí se ha hecho muy visible. Entonces hay un tema de fobia. Y eso mismo nos va dando una respuesta de cómo planificar la publicidad. Y es, no le hable de política, ¿sí? ¿Cómo es normalmente muchas de las campañas publicitarias de un político? Hola, soy Juan Sebastián y vota por mí este día, voy por el movimiento tal, ya, o sea, es así, ¿sí? Como, hola, ya desde que dijiste hola, ya la embarraste.
porque de entrada la gente dice, uy, otro político, qué pereza, next, sí, chao. Diferente es, así yo empiezo a hablar de la necesidad, ¿sí? Si yo empiezo a hacerle preguntas a la gente, si yo empiezo a utilizar, por ejemplo, cosas que a la gente le estén pasando. Por ejemplo, te han robado por estos días, te has sentido inseguro en tu municipio, te has sentido inseguro en tus barrios. Bueno, y si yo te digo que tú puedes ayudar a que cambie eso, ¿tú qué harías? Ahí ya lo estoy poniendo a él como el centro del mensaje, no me estoy poniendo yo como candidato. Claro que el cierre tengo que estar yo, por supuesto, pero primero está la necesidad. Pues yo no, mi equipo, el equipo que teníamos en la campaña que les mencioné hace un momento, hicimos en algún momento una campaña en YouTube y la campaña en YouTube era muy cerca a las elecciones, pero no era, hola, soy Andrés Hurtado, quiero ser tu alcalde de Ibagué, vota por mí. No, porque eso de entrada la gente iba a decir como, uy, pues quitemos esta vaina. No, iba más en función como, pues te preguntarás yo qué estoy haciendo acá. Y si yo te respondo con otra pregunta y te digo, que no me acuerdo si no era tan exacto, y te digo que tú tienes en tu mano el poder de transformar Ibagué, ¿tú qué me dices? ¿Quieres averiguarlo? Ingresa aquí. Ya, distinto es. O sea, le estoy poniendo el mensaje en función de la gente, no en función del político. Además, lo mencioné hace un momento, y también la publicidad tiene que ir en función de eso. Tenemos que construir redes pensadas para educar, para informar y para entretener. Si yo me limito exclusivamente a informar, es decir, vote por mí, o soy Juan Sebastián, candidato a, la gente se cansa, porque a la gente eso no le gusta, ¿sí? Y por eso hay que entender, o sea, antes de planear una estrategia de publicidad política, hay que entender de qué quiere la gente que le hablemos. Y eso mostrárselo en campaña, eso mostrárselo en campañas publicitarias. Por aquí Carla nos dice, los memes son un chiste o sarcasmo de la realidad. Algunos embrutecen porque son muy toscos hasta con humor negro. Otros tienen crítica mordaz. Tiene razón, se complementan, pero no creo que sea el éxito exclusivo de los memes. Claro, yo tampoco creo que una campaña se gane solo con memes, que ayudan, por supuesto, que son importantes, por supuesto, ¿sí? Pero no creo que solo con memes. Es un tema más de entender realidades. Bueno, por aquí, pues Jorge nos saluda nuevamente, nos agradece. Seita también, y Larry nos saluda también. Un saludo para todos los que están conectados a esta hora. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Creo que ahí hemos dado diferentes elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de construir precisamente la estrategia política en función de los escenarios digitales. Para cerrar, lo que les dije, no es que lo digital vaya por un lado y el resto de la campaña por otro, siempre tenemos que ir integrados, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en la gente, siempre tenemos que pensar en el contexto en el que estamos, entendiendo diferentes variables, precisamente para poder lograr objetivos. Ya para despedirme, pues ahí están mis redes, mis contactos, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Y enseguida, acá en los comentarios, les voy a dejar el enlace de un ebook que yo escribí hace unos meses alrededor de la comunicación digital, que se llama precisamente como esta charla, claves para entender la comunicación digital política, y tiene diferentes elementos que complementan un poco lo que hemos compartido. Igual en mis redes periódicamente estoy compartiendo cosas y tengo pues diferentes como escenarios de participación donde hablo no solo de claves, sino también otras cosas como crisis, como gobierno digital, entre otros temas. Si no hay más preguntas, de nuevo, pues mi agradecimiento para María Espinosa, que me invitó a este espacio, para el instituto, por supuesto, por abrir este tipo de escenarios y para todas las personas que se han conectado durante estos casi 50 minutos para hablar de comunicación digital. Les deseo a todos una feliz noche y pues nos seguimos leyendo por aquí, por redes sociales. Que tengan feliz noche.